Bendiciones para todos, muy buenas noches. Espero todos hayan tenido un muy buen día. Bueno. Vamos a continuar hoy con nuestro estudio de guerra espiritual de alto nivel. El día de ayer comenzamos, o más bien continuamos hablando de que para entrar en guerra espiritual yo debo conocer el mundo espiritual. Yo no puedo hablar de algo que no conozco. Yo no puedo hacer guerra espiritual si yo no conozco el mundo espiritual. Y eso es algo que como cristianos debemos sí o sí trabajar en nuestra vida. Y hablábamos, yo les explicaba cómo es el mundo espiritual. El mundo espiritual, una realidad mayor a la que realmente nosotros vemos o percibimos. El mundo espiritual, y sumergido en el mundo espiritual está el mundo material. Quiere decir que todo el mundo material tiene que ver con el mundo espiritual. En la tierra, en todo lo que hay alrededor, en todo lo material, hay una esencia espiritual. Y hablábamos de Juan 3, 11 al 13. Y decíamos que no podemos hablar de lo que no conocemos ni vemos. Decía, nosotros hablamos de lo que conocemos y testificamos de lo que vemos. Si nosotros no vemos y si nosotros no conocemos, va a ser difícil que podamos entrar en una profundidad espiritual. Entonces nosotros no podemos entrar a la guerra espiritual si no conocemos el mundo espiritual. ¿Correcto? Satanás sigue siendo espíritu, ¿verdad? Pero fue lanzado ¿a dónde? A la tierra. Entonces, si usted no vio el programa de ayer, lo invito a que lo vea. No voy a repetir todo lo que ya hablamos. El día de hoy le voy a hablar de algo bien importante. Yo le dije que el día de hoy iba a ser sumamente interesante el tema, porque a veces nosotros consideramos que Cristo venció en la cruz por pedacitos, por partes, que Cristo tuvo solamente la victoria en la resurrección, y según nuestro grado de fe y como hayamos sido entrenados y formados, creemos que esa victoria es de alguna medida en niveles y que depende de si yo creo si Cristo tuvo o no tuvo la victoria en X o determinado tema. Pero nosotros como hijos de Dios, como hijos de luz, como ayer hablábamos, y como el ser uno con Cristo, como la tierra se une con el cielo a través de nosotros, por medio de Cristo en nosotros, debemos entender que Cristo venció todo el imperio de las tinieblas. Repita conmigo esa palabra, todo. Todo, hermano, todo. No es un poquito, no fue a medias, fue todo. Cristo venció
todo el imperio de las tinieblas. Y cuando Cristo vence el imperio de las tinieblas, nos comisiona a usted y a mí para que con esa gran autoridad, con una gran autoridad, pudiésemos nosotros establecer el reino. Establecer el reino. Yo quiero que vayamos al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 28. Versículo 18. Mateo 28, capítulo 18. ¿Lo tiene? Dice: y Jesús se acercó y les habló a los discípulos, en este caso ya a los apóstoles, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, entonces, toda potestad, no por pedacitos, no por partecitas, no por raticos, no por momenticos. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo? Cuando venció las tinieblas. ¿Cuándo le fue dada toda potestad a Cristo en el cielo y en la tierra? Cuando venció las tinieblas. Y dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, aquí viene la comisión. Entonces, yo, Jesucristo, ya recibí la potestad de todo, lo que hay arriba y lo que hay abajo. Como yo tengo la potestad de todo, yo les voy a decir unas cositas. Eso fue lo que Jesús quiso decir. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando nosotros entramos en guerra espiritual, debemos sí o sí entender y comprender que Jesús en la cruz entregó su vida. Hizo el más grande sacrificio de amor. Derramó su sangre por todos nosotros. Pero es Cristo, escúchame bien, en su resurrección cuando vence al infierno. Y es Cristo quien en su resurrección se le entrega la potestad de todo. Vuélvalo a leer conmigo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, si usted y yo en la primera transmisión que hicimos hablamos del temor y dijimos, bueno, este temor tenemos que sacarlo, y hablamos un poquito de cómo introducirnos en la guerra y todo el tema, pero ayer el Señor nos habló de conocer el mundo espiritual. Perfecto, ya tenemos un panorama de lo que es el mundo espiritual. Ahora tenemos que entender que Cristo tiene el dominio y la potestad de todo. Y esto tiene que quedarle a usted hoy muy claro. Es todo. No es un poquito, no fue que de pronto sí logró sanar las enfermedades o de pronto no. No es como que hoy sí alcanzó a cubrirnos del peligro, pero mañana no. No, Cristo venció el imperio de las tinieblas. Y le fue dado todo el dominio y toda la potestad. Ahora, cuando nosotros hablamos de establecer el reino, porque esa es nuestra tarea sobre la tierra, tenemos que pensar que esto implica entrar en lugares tenebrosos, donde están plagados esos territorios de tinieblas. Esos territorios están llenos de muerte. Esos espacios o esos lugares espirituales están llenos de maldad, son campos escalofriantes.
Por eso a veces a los cristianos les da mucho miedo entrar en guerra espiritual, porque temen y les da pánico pensar que se le aparezca el viruñas, que aparezca un demonio, que el demonio venga y le haga daño, que venga y le prenda la luz, que venga y lo empuje, que le traiga una enfermedad. Pero nosotros, como ayer hablábamos, antier hablábamos, tenemos que ver a Satanás como lo que es, como una cucaracha. Usted y yo tenemos que ver a Satanás como lo que es. Satanás es insignificante. Satanás no es poderoso. Él cree tener poder, el verdadero poder, porque toda potestad, todo poder le fue dado a Cristo. Cuando usted se unió a Cristo, toda potestad le fue dada a usted. ¿Entiende? Entonces establecer el reino va a implicar que usted se enfrente a cosas muy horribles, a cosas muy feas, hermano, a cosas que paran los pelitos. Usted no se va a poder enfrentar al infierno respecto a las drogas de sus hijos por una razón. Si usted no entiende que en medio de esto usted va con Cristo y que Cristo tiene toda potestad, es mejor que usted no se enfrente contra nada de eso. Porque entonces Satanás va a venir a dañarlo a usted. Y el Cristo poderoso lo vamos a dejar arrinconado. Lo vamos a dejar arrinconado. Y a veces entramos en la guerra espiritual sin entender el orden correcto. ¿Cuál es el orden correcto? ¿Cuál cree usted que es el orden correcto para entrar a la guerra? O por lo menos para introducirnos en la autoridad del Señor. Saber que Cristo tiene la potestad de todo. Si el Cristo que usted predica es un Dios medianamente bueno, sus victorias van a ser medianamente buenas. Si usted considera que Cristo en algo falló o que quizá en este tiempo usted no lo puede ver porque este tiempo es otro tiempo, usted va a recibir victorias conforme a lo que usted cree. Pero si hoy usted rompe el esquema que le dice que Jesús es un Dios mediocre, que Jesús es un Salvador mediocre, que Jesús es un sanador mediocre, si usted rompe hoy ese esquema, recibió la potestad de todo, le voy a decir algo. A usted le fue entregada la potestad de todo. A usted le fue entregada la potestad de todo. ¿Sabe por qué? Porque 1 Corintios 6, 17 dice que cuando yo me uno al Señor, un espíritu soy con Él. Y si Cristo y yo somos uno solo, la potestad del Hijo, toda la que le fue dada en el cielo y en la tierra, es la misma potestad que yo tengo sobre la tierra. A veces creemos que Dios nos dio autoridad solamente para reprender unos demonitos y para echar fuera algunos diablitos y para orar por una gripa y para orar por no sé, por una migraña. Pero a veces nos cuesta creer que el Cristo que recibió toda potestad es el que puede quebrantar la drogadicción. Es el que puede quebrantar la enfermedad. Llámese gripa, llámese coronavirus, llámese cáncer, llámese tensión arterial, llámese como se llame. Porque Él recibió la potestad de todo, de absolutamente todo. Pero cuando usted rompa ese esquema y entienda que Cristo tiene la potestad de todo y que usted junto con Él tiene la potestad de todo, debe tener claro que usted se va a tener que enfrentar y, ¿por qué no?, entrar en lugares demoníacos, terribles, oscuros, lúgubres, terroríficos, para pelear una batalla y para establecer esa luz de Cristo en ese lugar. Y es por eso que nosotros
en guerra espiritual si antes no entendemos la potestad de Cristo. Porque a Cristo le fue dada toda potestad. Y cuando usted viene a Cristo y se hace uno con Él, usted tiene toda potestad sobre el cielo y sobre la tierra. Mateo 12, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros comenzamos a establecer el reino, vamos a tener que echar fuera a Satanás de los territorios, de las personas, de las vidas, de las familias, de las casas en donde Él está. Yo no puedo decir que yo llego y establezco el reino de Dios en mi casa cuando en mi casa vive el viruñas, vive el diablo. Yo no puedo decir que yo soy un hijo de Dios que no establece el reino, porque nuestra tarea es establecer el reino. Pero establecer el reino, dice Jesús, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios. Hay una versión que dice, pero si yo por el dedo de Jehová echo los demonios fuera, ciertamente ha llegado el reino de Dios. Tenemos este tiempo, es el tiempo de manifestar el reino de Dios, de establecerlo. No, yo no le estoy diciendo que hayan liberaciones como las habían antes, donde se revolcaban y gritaban y hablaban con una voz toda lúgubre, ¿verdad? Y puede que ocurra, pero si no pasa, no importa. Lo que tenemos que lograr con nuestra presencia a través de Cristo es el establecimiento de su reino, lo que implica libertad. Libertad en una casa, libertad en un territorio, libertad en sus hijos, en su esposo, en su vida personal. Eso es el reino de Dios. Ahora, para esto necesitamos comenzar a crecer. Necesitamos comenzar a subir por peldaños y a crecer en esos niveles y en esos niveles de autoridad. No porque si es nuevo tiene poca autoridad, no. Aquí es una cuestión de creer y de fe. Porque hay una persona que puede llegar y tener un mes en el Evangelio y tener una autoridad frente al mundo espiritual y hablarle a los demonios y sujetar un montón de cosas porque simple y sencillamente tiene su mente está clara que Cristo le fue dada toda potestad y que Jesús nos entregó esa potestad a nosotros también. Pero hay cristianos que llevan 20, 30, 40 años de cristianos y la autoridad no les sirve ni para espantar una mosca. Mateo 12:28 dice que simple y sencillamente, si por el dedo o por el Espíritu de Dios se le echa fuera a los demonios, se ha acercado el reino. Pero lea conmigo el 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Esto con lupa. Usted puede decir que tiene autoridad. Usted puede reventarse orando en su casa a gritos. Usted puede ir a la congregación, al templo y decir que usted es un guerrero espiritual y que usted es un intercesor y que usted tiene autoridad de Dios y los demonios se le sujetan. Pero si lo que usted hace no trae un cambio y una transformación al entorno, entonces algo está mal. Y Jesús dijo, es imposible entrar y tomar los bienes del hombre fuerte sin antes atar al hombre fuerte. Y esto habla de príncipes de las tinieblas. ¿Qué autoridad tiene usted sobre Bogotá? ¿Qué autoridad tiene usted sobre la costa, sobre su ciudad, en Argentina, en España, que se conectan? ¿Qué autoridad tiene usted? ¿Cuál es la autoridad que usted tiene de parte de Dios para hacer cambiar la atmósfera de un lugar?
Porque nosotros somos quien tenemos la autoridad, hermanos, la potestad de transformar un lugar, de transformar un sitio. Que cuando usted convoque a la gente llegue, especialmente los que no conocen del Señor. Que cuando usted les hable, esas personas inclinen su oído humildemente y escuchen. Y esa palabra que habita en usted comience a transformar esas vidas. No sé si me está entendiendo. Pero esta noche yo quiero que usted entienda y comprenda y se lleve en el corazón algo. Y es que mientras usted no crea o no visualice que a Cristo se le dio toda la potestad y que en usted habita también toda la potestad, entonces usted no va a experimentar ninguna libertad. Ni sus hijos la van a experimentar, ni su cuerpo la va a experimentar, ni su familia la va a experimentar, ni en su trabajo la va a experimentar. Porque dudamos. ¿Y sabe cómo viene la duda a nosotros? ¿Y cuándo? Cuando nosotros negociamos la potestad de Cristo. Ore por el enfermo. ¿Y qué tal no se sane? ¿A usted qué le importa? ¿A mí qué me importa? A nosotros no tiene que importarnos. La Biblia dice, pongan las manos sobre los enfermos y ellos van a sanar. Se sane o no se sane, no es nuestro problema. Eso es problema de Cristo. Porque toda potestad, la potestad de sanar, pero también de decidir quién se sana y quién se muere. Aló, ¿están entendiendo? Pero cuando nosotros hacemos las cosas con duda, estamos de alguna manera remitiendo a Cristo de su trono a la cruz. Porque la potestad no le fue entregada en la cruz. Toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra cuando resucitó. Cuando usted y yo dudamos de lo que Cristo puede hacer en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, en algún dilema, en alguna brujería, hechicería, el mal que le hagan, una enemistad, lo que sea, cuando usted duda, usted está crucificando a Cristo, lo está dejando en la cruz. No lo ha sacado de la tumba, lo tiene todavía allá. Quizá ya lo bajó de la cruz, pero lo metió entre la tumba y no lo ha sacado de allá. Cristo tiene toda potestad. Por eso a partir de hoy usted va a comenzar a cambiar su manera de hablar. A partir de hoy usted va a comenzar a decir, Cristo tiene el control de todo, Dios tiene el control. Yo siempre le digo a la gente, Dios tiene el control. Pastor, es que Dios tiene el control, yo no lo tengo. Yo le puedo dar a usted un consejo, yo puedo orar por usted, pero es que yo no tengo el control. Porque el que tiene toda potestad es Cristo. Y usted cuando se une al Señor. Así que deje de lloriquear. En la guerra no se llora, en la guerra se va a la muerte, si es necesario, por defender y por lograr un objetivo. Nosotros a veces no entendemos cuando Jesús dijo, vayan por todas las naciones y prediquen el Evangelio. A veces nosotros no lo entendemos porque para nosotros ir a las naciones es coger nuestra maleta, montarnos en el avión, que nos reciban en el aeropuerto y que digan, oh, gran apóstol, venga que aquí lo tenemos invitado, gran hombre de Dios, subirme en un púlpito y predicar y venirme con los bolsillos llenos, como muchos piensan, de las naciones. Y eso no es ir a predicar el evangelio por todas las naciones, por lo menos no todo. Porque cuando yo llego a una nación, yo debo enfrentarme con los principados de esa nación. Cuando yo estoy en una ciudad, si usted está en Colombia, si está en Argentina, si está en España, está en Paraguay, está donde esté, en Estados Unidos, gente que se conecta también. Si usted está en El Salvador, usted está en ese lugar, usted se debe enfrentar con los principados que hay en esa nación. Porque esos príncipes afectan su casa, afectan su familia, afectan sus finanzas. Si sobre la nación hay un principado de ruina, muy seguramente la mayoría de familias están arruinadas. Usted va a tener que enfrentarse. Jesús dijo, vayan a las naciones y prediquen. Enseñen, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Pero Salmos 2:8 dice,
Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Yo tengo una pregunta. A veces la gente lee esto y lo saca de contexto, pero yo le tengo una pregunta hoy. ¿Será que si yo le digo al Señor en esta noche, Señor, yo amo mi tierra Colombia, pero yo te pido que me escritures Los Ángeles, California? Yo hoy te pido que me des por herencia Los Ángeles, California. Y te pido, Señor, que me des posesión, como posesión mía, California. ¿Cree que es una oración sensata, inteligente, correcta? No. Porque Dios no me va a dar California. Él me puede permitir ir a cumplir un propósito en California, pero Él no me va a decir, sí, va a mandar otra palomita y va a decir, ahora a Camilo Venegas le pertenece Los Ángeles, California. Eso no va a pasar. Entonces, ¿qué significa este texto cuando dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra? Le voy a decir, la tierra no le pertenece al infierno. La tierra no le pertenece a los demonios. Sus hijos no le pertenecen al infierno. Su hogar, sus finanzas no le pertenecen a los demonios. Pídeme y te daré como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme por herencia las naciones. Entonces yo voy a tener que pedir, Señor, entrégame a mi hijo. Y el Señor va a decir, sí, es que yo ya te lo di, ahora tienes que ir a pelearlo, porque Satanás te lo robó, porque Satanás te lo quitó, pero yo ya te lo di. Yo ya te di la nación, yo ya te di a tu hijo es tuyo. Tu salud es tuya. Bájame de la cruz. A mí me fue dada toda la potestad, yo tengo la potestad para sanarte. Me dio alergia. Tengo la potestad para librarte. Yo tengo la potestad para cambiar a alguien en tu casa. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Sabe esto qué significa? Que usted va a tener autoridad para gobernar sobre los príncipes demoníacos que están sobre su casa, sobre la ciudad, sobre su familia, sobre su cuerpo. Las potestades espirituales van a ser derrocadas por el gobernador principal, que es usted, porque usted es uno con Jesús. Nosotros no podemos seguir jugando a los cristianos, creyendo que la guerra espiritual es vernos como pintan a los guerreros en las películas, ¿verdad? En la televisión, donde tenemos un escudo, una espada, un gorrito, un casquito, ¿verdad? Y vamos a la guerra y cha, y se acabó y victoria. No. Yo quiero que usted se vea hoy como Cristo lo ve a usted. Porque usted, con Cristo en usted, es el espejo de Él. Cristo a través de usted se ve Él. Cuando hablamos de guerreros espirituales, y es lo que Dios quiere levantar en este tiempo, hablamos de guerreros poderosos. Tengo que volver a repetir esto. Cuando hablamos de guerra, no nos vamos a ver con una espadita y con un escudo y con un casco, y generalmente cuando hablamos de guerreros espirituales, todo el mundo se imagina como un guerrero de película. Un escudo, una espada, ¿verdad? Un caballo, y todo el mundo se imagina así. Pero dice, Efesios 6 dice, pónganse la armadura de Dios. No es la armadura que Dios les da a ustedes. Es la armadura de Dios. Eso lo hace a usted alguien sumamente poderoso. Y yo no lo estoy llenando de ánimo para que usted se crea grande. No, yo le estoy abriendo los ojos para que usted entienda quién es usted. Un día dije, nunca más voy a dejar que Satanás me pisotee. No lo voy a permitir.
Y así fue y sigue siendo un trabajo constante. Nosotros desconocemos y comenzamos a ignorar lo que Cristo es. Cristo tiene toda la potestad, es el sumo poderoso. Yo me uní a Él, me hice uno con Él, quiere decir que su potestad está en mí. ¿Por qué dudo yo de lo que Dios ya me entregó? Ay, yo ya oré, pero no pasó nada. Pues siga orando, siga peleando. ¿Qué tiene que hacer el que va en una carrera? Correr. Así vaya de quintas, de sextas. Él tiene que seguir corriendo hasta llegar a la meta. Porque de camino puede llegar a ser el primero. Lo mismo ocurre con nosotros. Debemos dejar de jugar a la iglesia. Esa iglesita sin poder, esa iglesita que va y canta coros, esa iglesita que va y escucha al pastor, esa iglesita que juega a ser iglesia, pero no lo es. Porque no establece el reino de Dios. Es una... Vuelvo y le digo, vamos creciendo en ello. Pero a veces sucede que usted va y hace y las puertas como que se cierran, hermano. ¿No le pasa? Y llega cualquier otro y dice dos palabras y es como si llegara el rey de Gales y entonces entran, ¿verdad? Y usted dice, pero ¿y por qué yo insistí, les hablé bonito, les traje bonjour y me ignoraron? Por una razón, porque la potestad de Cristo no está alineada con usted. Cuando mi vida y mi espíritu se alinea con Cristo, la potestad que le fue dada a Él en el cielo y en la tierra me es dada a mí. Entonces yo voy a comenzar a vivir mi vida de una manera más sencilla, más fácil, no sin problemas, pero más sencilla. No sin dolor, pero más fácil de salir de ahí. Hace uno una llamada y ¡pum! De una. Vienen respuestas. Oramos por algo y Dios trae respuesta. Dice sí, no. Pero hay gente que vive ore y ore y ore y ore y nunca tienen un sí o un no. No tienen nada. Porque las oraciones no salen de acá. Porque no han entendido que no solamente es llegar y empezar a gritar y yo declaro y yo decreto y yo exploto y yo libero y yo... Sí, eso está bien. En nuestra parte fonética, vocal. Eso está bien en la confesión. Pero una cosa es confesar, porque yo puedo decir, yo soy un magnate. Yo tengo lingotes de oro guardados. Pero una cosa es hablarlo y otra cosa es la realidad. Entonces usted puede declarar, usted puede explotar al diablo a punta de gritos, pero no va a ocurrir nada. No va a ocurrir nada. Por una razón. Porque su espíritu no está alineado con el de Cristo y su potestad no es la suya. Por eso es que usted ora por sus hijos y cada vez están más rebeldes. Por eso es que usted le dice a la gente se calle, la gente sigue hablando, sigue gritando. Por eso es que usted coge y hoy reprendió al diablo y mañana el diablo llega con otros 8 y le vuelve la casa ropa de trabajo. No, no porque usted sea un mal hijo, no porque usted esté en pecado. Ojo, debemos de estar, por eso le digo, debemos de estar alineados. Pero a veces nos conformamos con ser los cristianos y ya. Pero mientras usted no entienda quién es usted, usted puede ser un cristiano, pero es un cristiano sin poder. Porque la fe tiene que ver con creerlo. Usted es salvo por la fe, por creerlo. No porque Cristo murió en la cruz. Usted no es salvo porque Cristo murió en la cruz. Usted es salvo porque cree que Cristo murió en la cruz y resucitó y lo salvó. Eso lo hace a usted salvo. ¿Estamos? Usted puede ser el mejor ayunador. Usted puede ayunar todos los días en su congregación, no perderse transmisión ahora que estamos virtualmente. Cuando estábamos en los templos, no perderse culto. Pero, si usted no entiende la potestad de Cristo, que le fue dada la potestad de todo, y que cuando Él se unió a usted, usted recibió potestad de todo, lo que usted haga va a tener el impacto de la medida de lo que usted cree.
Yo creo que Dios puede sanar una enfermedad, pero pues yo creo, por allá lejos creo. Pues lejos por allá, creyendo, va a recibir lo mínimo que usted cree. Hoy necesito que usted entienda que usted es poderoso, que Dios nos hizo guerreros, que Dios nos va a dar por heredad las naciones de la tierra, si se lo pedimos, porque entendemos lo que hay en las naciones. Esto habla de príncipes, de potestades que hay en los aires, y usted se va a enfrentar con eso, pero va a tener victoria, porque toda potestad le fue dada a Cristo en el cielo y en la tierra, y usted es uno con Cristo. Quiero que vayamos a Efesios 1, 19. Y vamos a leer del 19 al 23. Dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Leamos desde el 18, que no lo escribí acá. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Mire, está hablando de características muy elevadas, muy grandes. Y dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Entonces, póngale pues cuidado. ¿A quiénes se les alumbra los ojos del entendimiento? ¿Quiénes llegan a saber cuál es la esperanza a que Dios les ha llamado? ¿Quién llega a saber cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? ¿Para quiénes? Para los que en Él creemos. ¿Para los que qué? Para los que creemos en Él. Y para creer en Cristo usted debe entender que murió en la cruz, que resucitó, pero que le fue dada toda potestad. Usted no puede decir que usted es un verdadero hijo de Dios, o por lo menos no lo es completo, si usted... Mire, eso es como decir algo. Vamos a hacer cuentas como que usted sabe quién es su papá, pero resulta que cuando lo fueron a registrar a usted, y esos casos abundan en todo el mundo, pues el papá no apareció, nunca lo reconoció, aunque saben que él es el papá, y la mamá decidió registrarlo con los apellidos de ella, o con un solo apellido. Ah, fulano de tal es mi papá. Ah, pero usted no tiene el apellido de él. Ah, sí, pero yo soy hijo. Lo mismo ocurre en esto. Usted puede ser salvo, usted puede creer en Cristo como Salvador, pero si usted no cree que Él tiene toda potestad, nada de esto le va a ser revelado a usted. Dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? ¿Sabe cuál es la operación del poder de su fuerza? Lea el 20. Esa operación del poder de su fuerza que operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Jesús no necesitó que otro Jesús se parara frente a su tumba y dijera: Jesús, sal fuera. Quítenle los amarres esos y déjenlo ir. Jesús no necesitó de eso, sino la supereminente fuerza que es revelada a los que creemos en Él. El poder de su fuerza que nos fue entregado y dado. ¿Cuál es ese poder? ¿Cuál es esa fuerza? La que operó en Cristo, ¿cuándo? Cuando le resucitó de los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Nosotros no podemos seguir creyendo que ser cristiano es hacer una oración de fe, es venir a la iglesia, decir que todo está bien, decir que cuando oramos
creemos, pero no ocurre nada, sino que nosotros debemos manifestar la superinminente fuerza de su poder. Necesitamos manifestar el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Y dice, y aquí usted se va a ir de para atrás, dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Lo hizo sentar en los lugares celestiales sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad y señorío. Versículo 22. Y sometió. Potestad, facultad de someter. Potestad, poder. Potestad, someter. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Oiga, paremos un poquito. Cristo sometió todos los principados, las potestades, los señoríos, todo quedó bajo sus pies. Y dice que sometió bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Sabe esto qué significa? Que la iglesia tiene el mismo poder que Cristo. Que Jesús no dejó a una iglesia limitada. Jesús le entregó a la iglesia como trofeo los restos, los vestigios, las ruinas, los escombros de un infierno que ya fue derrotado. Que los pies de Cristo pisan las ruinas del infierno. Y Él cogió todas esas ruinas y se los dio a la iglesia y le dijo: mire, esto fue lo que yo hice por ustedes. Ustedes y yo somos un equipo. Ustedes y yo somos uno solo. Ustedes y yo somos el cuerpo y la cabeza. Y dice, la cual, mire, leamos el versículo 22 y el 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Qué es la iglesia de Cristo? El cuerpo. ¿Qué es Cristo? La cabeza. La cabeza de la iglesia es Cristo. ¿Y qué le dio a la iglesia por cabeza? Él, siendo cabeza, entregó los despojos del infierno. Y dice que lo dio por cabeza. ¿Qué le dio? Autoridad. Le entregó el mismo dominio y la misma potestad a la iglesia. Pero mire que me impacta esto. Dice, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sabe? Esa plenitud es usted y soy yo. Usted y yo somos la plenitud de Cristo. Usted y yo somos la plenitud de Cristo. Cristo no sería lo que es si la iglesia no es su plenitud. Aquí lo dice. Dice a la iglesia, la cual es su cuerpo, es la plenitud. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sabe qué hace pleno a Cristo? Su cuerpo. ¿Sabe cuál es el cuerpo de Cristo? Usted. ¿Sabe quién es usted? Uno con Cristo. ¿Sabe, siendo uno con Cristo, qué es usted? El Señor de la tierra. Y yo no me estoy saliendo de una realidad, yo no estoy inventando. Le estoy diciendo que la iglesia debe recuperar el rol que Dios le dio a través de su Hijo. Usted y yo somos la plenitud de Cristo. ¿No me cree? Váyase para Colosenses capítulo 1, versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Esto qué significa? Que nosotros como iglesia habitamos en el interior de Cristo.
porque somos la plenitud. Dice, porque agradó al Padre que en él habitara toda plenitud. ¿Y qué dice Efesios? Dice aquí que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, para hacerle el cuento largo corto, le voy a decir esto. Si usted no entiende que Cristo es potestad sobre el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, que cuando usted se unió con Él, esa potestad le fue entregada a usted, que siendo cabeza Cristo de la iglesia y siendo usted la iglesia, usted es la plenitud de Cristo. Usted y Cristo son un equipo inseparable. Usted y Cristo son el equipo que necesita la tierra para que se establezca el reino de Dios. Usted y Cristo son lo que se necesita para que la historia en su familia cambie. Usted y Cristo es lo que se necesita para que la historia de sus hijos cambie. Usted y Cristo es lo que se necesita sobre la tierra para que su historia en su cuerpo cambie. Porque usted es la plenitud de Cristo. No. Cristo no es pleno solo. Cristo no es pleno solo. Porque el cielo quedó vacío. Hubo un hueco cuando Satanás cayó. ¡Puf! Y en el cielo quedó un vacío. Dios crea al hombre para llenar ese vacío. Satanás viene, daña al hombre y daña el diseño. Entonces viene Cristo y dice, ahora los que habitaban en nuestro interior van a nacer a través de mi sangre, su costado. Y salió la iglesia, ¡fa! Parió la iglesia de su costado. Y ahora la iglesia en Él, los que creemos en Él, los que, dice, la supereminente fuerza de su poder. Los que creemos en Él, recibimos esa potestad. Y teniendo esa potestad, vamos a poder transformar nuestro lugar. La guerra espiritual no son gritos. La guerra espiritual inicia por entender quiénes somos. Usted no puede ir a la guerra espiritual creyendo que posiblemente puede perder. Usted no puede pelear espiritualmente contra algo creyendo que de pronto no tenga la victoria. Porque entonces usted está volviendo a matar a Cristo. Usted lo está llevando a la tumba cuando a Él ya le fue entregada toda potestad. Cuando el que tiene toda potestad se fundió con usted y se hizo uno con usted. Cuando la Biblia dice que a Dios le agradó que toda plenitud habitasen en Cristo. Él es la habitación de toda plenitud. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esa plenitud? Que usted y yo somos la plenitud. Ahí lo dice claritico. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia que es su cuerpo. La iglesia que es la plenitud de Cristo, que todo lo llena en todo. Por eso hoy necesito que antes de terminar esta transmisión, usted entienda quién es usted. Usted es la plenitud de Cristo. Usted es uno con Cristo. Y en usted habita la potestad que le fue dada a Cristo. ¿Cómo es posible que se suban a un bus y usted no pueda paralizar a los ladrones? ¿Cómo es posible que usted no pueda paralizar lo que ocurre alrededor de su casa? Claro, obvio, hay cosas que tendrán que pasar. Pero cuando entendemos esto, van a robar a todo el mundo y a usted le van a respetar sus pertenencias, su vida, su integridad. Porque el diablo no se mete con aquellos que entendemos que la potestad de Cristo está en mí. Porque yo soy la plenitud de Cristo. El Cristo que lo llena todo. Que venció al ladrón, que venció las drogas, que venció el narcotráfico, que venció la hechicería. A mí me cuesta creer, hermano, que nosotros como cristianos no podamos reprender la hechicería y la brujería. ¿Eso nos ataca? Claro que sí. Obvio, somos blanco de las hechicerías y las brujerías. Pero que a usted llegue y lo dañen, pasará una vez. Lo perderá todo. Y se lo digo porque lo sé. Pero llegará un momento en que esta palabra tiene que ser revelada. Y hoy le está siendo revelada a usted.
si Cristo es el Señor, si el Cristo en el que usted cree es su Señor, tiene todo poder y toda autoridad, entonces usted nunca va a perder, siempre va a ganar. Siempre, hermanos, siempre va a ganar. Primera de Corintios 6, 17. Primera de Corintios 6, 17. Ahí dice básicamente, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Cierto? El que se une a un espíritu, a Cristo, es un espíritu con él. Pero ahora leamos Juan 17, 21. Era donde quería llevarlo, perdóneme. Juan 17, 21. Mire lo que dice. Entonces, 1 Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pero Juan capítulo 17, versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Jesús estaba elevando una oración diciendo, Señor, que todos puedan ser uno, como tú en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Si usted y yo no somos uno en Dios, entonces la gente no va a creer que Cristo es el Salvador del mundo. Si usted no se funde con Cristo y con el Padre, es perdido el evangelio que usted predique en su casa. Si usted no se funde y se hace uno con Jesús, las oraciones que usted haga en medio de todos no van a tener fruto. No van a tener. Por eso usted debe comenzar a manifestar lo que Cristo ya depositó en usted. ¿Y qué depositó? Potestad en el cielo y en la tierra, porque le fue dada a Él. Y usted se juntó con Él, y ahora usted es uno con Él. Y si es uno con Él, Cristo nos concede la misma autoridad. La misma autoridad nos la concede. Mateo 16, 18. Ya voy terminando, no se me vaya a dormir. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y yo también te digo que tú eres Sara. Y yo también te digo que tú eres Ramiro. Y yo también te digo que tú eres Carlos. Y yo también te digo que tú eres Fanny. Y yo también te digo que tú eres Sandra. Y yo también te digo que tú eres Julio. Y yo también te digo que tú eres Camilo. Y yo también te digo que tú eres el que eres. Porque no te lo reveló, y sobre esa roca, sobre ti, sobre cada uno de ustedes, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Usted es una piedra sobre la cual Cristo edifica la iglesia. Eso lo convierte a usted ¿en qué? En iglesia. ¿Está entendiendo? En iglesia. Y dice que el Hades no va a prevalecer. Sus artimañas, sus puertas, sus juegos no prevalecen, no dominan a la iglesia. Entonces, ¿por qué la droga domina en su casa cuando usted es la iglesia en su casa? A mí me gustó una cosa de que los templos fueran cerrados en Colombia. Y es que entonces las iglesias comenzaron a ser iglesia en casa. Ahora se daban cuenta lo que la mamá, el papá iba a hacer a la iglesia, porque ahora ponen el culto en la casa, a través de una pantalla. Y la casa, la sala, el cuarto, la habitación, se convirtió en iglesia. La iglesia no prevalece contra, el Hades no prevalece contra la iglesia. Entonces, ¿por qué el Hades, la muerte, el infierno, viene a querer dominarlo a usted y usted lo permite?
Cuando Cristo le dijo a Pedro, en ti edificaré mi iglesia, Pedro era la representación de los que creían en Cristo. Por eso le digo, sobre usted, Él edificará su iglesia. Y dice el versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. De ahí es donde viene que San Pedro es el que recibe a los que van al cielo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, aleluya. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Sencillo. Aquí no está hablando de Cristo, aquí está hablando de un hombre, de Pedro. Pedro, la representación de la iglesia. ¿Correcto? Y las llaves le fueron entregadas a él. Usted tiene unas llaves que no son de juguete. Unas llaves que Cristo mismo entregó. Lucas 10, 19. Ya estoy terminando. Me faltan solo este y otro texto. Lucas 10, 19. Y mire lo que dice. Mas en cualquier ciudad donde... Perdón, estoy leyendo el que no es. 10, 19. Dice, he aquí, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Nada, hermano. Nada les va a dañar. Yo les contaba cómo en cierta ocasión estuvimos en algún lugar y el cacique, el pluma blanca de aquel lugar, el chamán jefe, nos envenenó. Y después que comimos, el Señor nos dijo, coman porque ninguno de ustedes va a morir. Ese brujo terminó convirtiéndose, hermano. Después de eso, en su lenguaje le decía al que nos acompañaba, le decía, porque eso fue aquí en Colombia, claro, y le decía, yo los envenené a todos. Toda la comida estaba envenenada, el único plato limpio era el mío. Y ya era que se estuvieran hinchando y muriendo, y sus vientres explotando. No se trata de decir, la Biblia dice que si como cosa mortífera no nos hará daño. Ay, porque se va a comer un pedazo de chicharrón y le cae pesado. No, eso no significa, eso son tontadas. Esto es reino, es puro reino. Que cuando usted venga a hacerle daño a alguien, ese alguien entienda, vea, perciba, sienta que usted no es el que va caminando, que usted es un guerrero poderoso, que en usted habita una presencia que ellos no pueden resistir. Eso significa esto, que nada del maligno les hará daño. Cómo pasar por en medio de un montón de jóvenes callejeros que quieren dañar y robar. Y cómo el Señor nos da el diseño para cruzar por el medio y adorando y hablando en lenguas y confundirlos a ellos y abrirnos camino mientras querían robarnos. Ocurrió aquí al lado del conjunto donde vivo. Y decidí, cuando los vi y me hicieron el encerrón, comencé a alabar en lenguas. Y comencé a hablar en lenguas. Y no los reprendí, solamente adoraba. Yo sabía que estaba saliendo adoración de mí. Y después de tenerme rodeado, abrieron el camino para que yo pasara. No me quitaron, no me tocaron, nada. Por una razón. Porque es que es Cristo el que habita en mí. Entonces, si me atracan a mí, tienen que atracar a Cristo. Y que yo sepa, Cristo bajó de la cruz. Cristo resucitó y dejó la tumba vacía. Cristo hoy está sentado en los lugares celestiales. La muerte ha venido a tocarnos, a matarnos. Accidentes de carro, enfermedades. Y aquí seguimos, porque aquí es donde se cumple entonces el texto, y nada los dañará. Nada los va a dañar.
Nada los va a dañar. A usted no lo va a dañar la bruja de al lado. No lo va a dañar el amante o la amante de su esposo. A usted no lo va a dañar la drogadicción de sus hijos. Porque usted tiene potestad sobre eso. Usted tiene potestad sobre eso. Y lo voy a mandar a descansar con este texto de segunda carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si usted quiere ser un excelente guerrero, si usted quiere entrar en guerra espiritual y tener victoria en lo que pelea y guerrea, usted va a tener que entender que la potestad le fue dada a Cristo, que si usted se unió a Cristo, esa misma potestad está en usted, que usted no es un guerrerito pequeño, no, usted es un guerrero poderoso, que usted tiene potestad sobre el cielo y sobre la tierra, y sobre todo principado, potestad y fortaleza. Que esa potestad va a evitar que a usted le haga daño el infierno. Y posterior, entender que nuestras armas no son armas carnales, son armas espirituales y son armas poderosas en Dios, porque dice aquí, no son carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios. ¿Usted a quién se unió? ¿A Cristo o al hombre? No, a Cristo. Entonces sus armas no son carnales, sus armas son poderosas en Dios, para derribar y para destruir toda fortaleza del infierno. Amén. ¿La copió? ¿La cogió? ¿La agarró? Padre, yo te ruego, abre el entendimiento de tu pueblo y permíteles comenzar a incursionar en el ejercicio de entender que a ti te fue dada la potestad de todo, que tú venciste todo imperio de las tinieblas, la muerte, las tinieblas en sí. Ejecutaste, Señor, la destrucción de ellos. Tomaste sus escombros y nos los diste como prueba, tú siendo la cabeza y nosotros la plenitud de tu cuerpo, la plenitud tuya, Señor. Somos tu cuerpo y somos tu plenitud. Que cada uno de los que está conectado, Señor, pueda comenzar a operar esta palabra en su casa. No con soberbia ni altivez, sino teniendo claro en su corazón y en su mente, y obvio en su espíritu, quiénes son. ¿Y quiénes son? Son la plenitud de Cristo. Son uno con Cristo. Tienen potestad sobre todo lo que hay en su entorno. Tienen potestad, Señor, de reprender las plagas y que se vayan de casa. Tienen potestad para orar contra los planes del infierno y que estos caigan por tierra. Yo bendigo a tu iglesia esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, yo espero que esta palabra esté activando algo en ustedes. Yo espero que esta palabra esté activando algo en sus vidas. Que ustedes no pasen desapercibidos con esta palabra. Que no dejen pasar esta palabra, ¿verdad? Que ustedes puedan ver a Dios en acción en sus vidas a través de la verdad de la palabra. Llévese esto en su corazón. Usted es la plenitud de Cristo. Cristo no sería pleno si usted no existiera, porque es la iglesia, y lo dice la palabra, para que en él habitase toda plenitud. ¿Y cuál es la plenitud? La iglesia. Los hijos de Dios. Para que peleen con las armas del cielo y no con las de la tierra. No peleen sus fuerzas. No peleen sus fuerzas. Pelee en
con las armas del reino, con las armas del cielo. Amén. ¿Estamos? No sé si alguien quiera hacer algún comentario, pero ya nos estamos despidiendo. Amén. Estamos. Padre, te damos gracias esta noche. Bendecimos a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos mañana a las 3 de la mañana en la oración clamor por la familia. Estamos clamando por las familias. Por favor, no deje de hacerlo. Yo los invito a todos a que a las 3 de la mañana lo hagamos en el nombre del Señor Jesús. Listo, estamos de 3 a 4 de la mañana. Dios les bendiga, vayan y descansen en el nombre del Señor. Buena noche.